Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás recursos clave para tus oposiciones con vídeos especializados de cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a me gusta y activar la campanita, para estar al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito en las oposiciones. Audiolibros. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Cuerpo de Maestros. Primaria. Volumen 1. Tema 5. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado de educación primaria. Características, estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación. Promoción y planes específicos de refuerzo. Introducción. Dentro del conjunto de actuaciones que conforman la práctica educativa, la evaluación es, para muchos, uno de los elementos que provocan mayor inquietud y recelo, no solo entre el alumnado, sino también en sus familias y en el profesorado en general, constituyendo, a su vez, un elemento de discordia entre los mismos la forma en que se plantea y desarrolla esta evaluación, así como el sentido que se da a sus resultados. Posiblemente esto se pueda explicar en parte por la gran confusión que existe en torno al concepto de evaluación, a sus elementos y a sus funciones, que van más allá de la percepción errónea, muy generalizada, que la identifican como una simple calificación del alumnado de cara a su promoción o no. Para cambiar esta visión, es necesario mejorar el conocimiento que sobre la evaluación tiene, en general, la comunidad educativa, como paso previo para que pueda ser entendida y valorada como lo que realmente es, una herramienta que facilita el aprendizaje y que conduce a la mejora de los resultados educativos. Es decir, la evaluación debe entenderse como un proceso al servicio de la educación y la enseñanza, integrándose en el quehacer diario del aula y el centro educativo. Se convierte en punto de referencia para la adopción de medidas de refuerzo educativo, para el aprendizaje de los alumnos y para la corrección y mejora del proceso educativo. En la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, LOE, modificada por Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, LOMLOE, se establece art. 20 de LOE modificado por art. Único 12, LOMLOE. La evaluación del alumnado será continua y global, y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de los procesos de aprendizaje. 1. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado de educación primaria. 1,1. Concepto de evaluación. El concepto de evaluación como tal ha sufrido innumerables aportaciones a lo largo de la historia, produciendo en muchos casos incluso confusiones en la práctica escolar. Existen muchas definiciones de evaluación. Citamos algunas de ellas de manera cronológica, para valorar finalmente la evolución del concepto en sí mismo. Gronlund, 1973. Proceso sistemático para determinar hasta qué punto alcanzan los alumnos los objetivos de la educación. De la Orden, 1981. Proceso de recogida y análisis de información relevante para describir cualquier faceta de la realidad educativa y formular un juicio sobre su adecuación a un patrón o criterio previamente establecido como base para la toma de decisiones. Ten Brink, 1981. Evaluación es el proceso de obtención de información y de su uso para formular juicios que a su vez se utilizarán para tomar decisiones. Lafourcade, 1984. Etapa del proceso educacional que tiene por fin comprobar de modo sistemático en qué medida se han logrado los resultados previstos en los objetivos que se hubieren especificado con antelación. García Ramos, 1994. Proceso sistemático de identificación, recogida y tratamiento de datos sobre elementos y hechos educativos con el objetivo de valorarlos primero y sobre dicha valoración tomar decisiones. Rodríguez Diéguez, 1998. Proceso de recogida de información sobre un alumno o un grupo de clase con la finalidad de tomar decisiones que afectan a las situaciones de enseñanza. Zabalza, 2001. Proceso que implica como mínimo las siguientes fases.
A. Recogida de información. B. Valoración de la información recogida. C. Toma de decisiones. Rodríguez Conde, 2005. Conjunto de procesos sistemáticos de recogida, análisis e interpretación de información válida y fiable que, en comparación con una referencia o criterio, nos permita llegar a una decisión que favorezca a la mejora del objeto evaluado. De Miguel Díaz, 2006. Un proceso planificado integral y pertinente a las competencias que se desean alcanzar. Se desarrolla a través del planteamiento de tareas o desafíos que el estudiante debe resolver, necesitando para ello un conjunto integrado de conocimientos, destrezas y actitudes. Díaz Barriga, 2006. Proceso mediante el cual el alumno demuestra ciertas conductas o habilidades en contextos situados. Para ello, el docente debe emplear una gama variada de estrategias evaluativas que le permitan obtener evidencias de desempeño de la competencia. Cano, 2008. Un proceso que utiliza diversidad de instrumentos e implica a diferentes agentes con el propósito de proporcionar información sobre la progresión en el desarrollo de la competencia y sugerir caminos de mejora. Zabalza, 2019. La evaluación forma parte del currículo y no es un elemento secundario, es su estrella polar. En función de los conceptos anteriores, establecemos un análisis de las características que ha ido adquiriendo el concepto. La evaluación se entiende como un proceso y como una etapa de un proceso más complejo. Implica la recogida de información sobre las situaciones a evaluar. Una pretensión fundamental de la evaluación es conseguir informaciones pertinentes para conocer la eficacia de la acción. Permite orientar y reconducir la acción didáctica y los procesos de aprendizaje individuales. De esa evaluación, no solo surgirá una atinada y precisa comprensión, sino una intervención más efectiva. Utiliza diversidad de instrumentos y estrategias. Tiene sentido planteada en situaciones contextualizadas. 1,2. La evaluación en la educación primaria. 1.2,1. Carácter de la evaluación. Como se señala en el artículo 14 del Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria, se puede afirmar que la evaluación en la educación primaria será global, continua y formativa, y tendrá en cuenta el grado de desarrollo de las competencias clave y su progreso en el conjunto de los procesos de aprendizaje. En primer lugar, global, pues tiene en cuenta los diferentes elementos del currículo. Por otra parte, se dice que la evaluación tendrá en cuenta el grado de desarrollo de las competencias claves. Llegados a este punto, conviene definir los conceptos de criterios de evaluación, descriptores operativos de las competencias claves y perfil de salida. Criterios de evaluación. Los criterios de evaluación son los referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado, en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada área en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. Su redacción debe ser inequívocamente competencial. Los criterios de evaluación se recogen en el anexo segundo del Real Decreto asociados a las competencias específicas del área. Al asociarlos a la consecución de las competencias específicas planteadas, se relaciona con la consecución de las competencias clave y, por tanto, con el perfil de salida. Descriptores operativos de las competencias clave. La adquisición de cada competencia tiene un carácter secuencial y progresivo. Para reforzar y explicitar la fluidez y uniformidad de ese continuum formativo, a lo largo de todo el período de educación obligatoria hasta alcanzar el perfil de salida previsto, se incluyen los descriptores operativos que concretan el progreso esperado en la adquisición de cada competencia. Por tanto, cada competencia clave se concreta con unos descriptores operativos que definen el perfil de salida en educación primaria y en educación secundaria. Existe una vinculación entre descriptores operativos y las competencias específicas. Esto propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave definidas en el perfil de salida y, por tanto,
la consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa. Perfil de salida. Es la piedra angular del edificio curricular que concreta los principios y fines del sistema educativo. Es el elemento de referencia para la evaluación interna y externa de los aprendizajes del alumnado. El perfil de salida se concreta en la formulación de un conjunto de descriptores operativos de las competencias clave. Asimismo, la evaluación tendrá un carácter continuo, considerándose un elemento inseparable del proceso educativo, mediante el cual los docentes recogen la información de manera permanente acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje de su alumnado. No puede quedar limitada a determinados momentos que coinciden, generalmente con finales de trimestre o del curso. A su vez, en este contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Ver apartado 3 del tema. La evaluación tendrá, en consecuencia, un carácter formativo, regulador y orientador, lo cual supone que la actividad evaluadora no puede quedarse en la simple medición de lo que los discentes han aprendido después de un periodo de enseñanza, sino que debe servir para indagar en el modo en el que aprenden, para detectar en el momento en que se producen los problemas o las dificultades de aprendizaje, para identificar cuáles son las prácticas de enseñanza más adecuadas o efectivas. Y todo ello, para poder decidir qué es lo que deben hacer tanto el profesorado como el alumno o la alumna, para conseguir mejores resultados en el proceso de aprendizaje. A su vez, debemos tener en cuenta que los docentes no evaluarán solo los aprendizajes del alumnado, sino también los procesos de enseñanza y su propia práctica educativa. 1.2.2. Documentos de evaluación. En el Real Decreto 157/2022 se regulan los siguientes documentos oficiales de evaluación: las actas de evaluación, el expediente académico, el historial académico, el informe de final de etapa y, en su caso, el informe personal por traslado. A. El expediente académico. El expediente académico recogerá, junto con los datos de identificación del centro, los del alumno o alumna, así como la información relativa a su proceso de evaluación. Se abrirá en el momento de incorporación al centro y recogerá al menos los resultados de la evaluación de las áreas o ámbitos, las decisiones de promoción de etapa, las medidas de apoyo educativo y las adaptaciones curriculares que se hayan adoptado para el alumno o alumna. En el caso de que existan áreas que hayan sido cursadas de forma integrada en un ámbito, en el expediente figurará, junto con la denominación de dicho ámbito, la indicación expresa de las áreas integradas en el mismo. La custodia y el archivo de los expedientes académicos corresponde a los centros docentes en que se hayan realizado los estudios de las enseñanzas correspondientes y serán supervisados por la Inspección Educativa. B. Actas de evaluación. Las actas de evaluación se extenderán para cada uno de los cursos y se cerrarán al término del período lectivo ordinario. Comprenderán al menos la relación nominal del alumnado que compone el grupo, junto con los resultados de la evaluación de las áreas o ámbitos y las decisiones sobre promoción y permanencia. Los resultados de la evaluación se expresarán en los términos siguientes: insuficiente IN para las calificaciones negativas y suficiente SU, bien BI, notable ENTE o sobresaliente SB para las calificaciones positivas. En el caso de los ámbitos que integren distintas áreas, el resultado de la evaluación se expresará mediante una única calificación, sin perjuicio de los procedimientos que puedan establecerse para mantener informados de su evolución en las diferentes áreas al alumno o alumna y a sus padres, madres, tutores o tutoras legales. Las actas de evaluación serán firmadas por el tutor o la tutora del grupo y llevarán el visto bueno de la persona titular de la dirección del centro. C. Informe personal por traslado. En caso de traslado antes de finalizar la etapa, el centro de origen deberá remitir al de destino, y a petición de éste, el informe personal por traslado, junto a una copia del historial académico. El centro receptor abrirá el correspondiente expediente académico.
La matriculación adquirirá carácter definitivo una vez recibida la copia del historial académico. El informe personal por traslado contendrá los resultados de las evaluaciones que se hubieran realizado. La aplicación, en su caso, de medidas curriculares y organizativas, y todas aquellas observaciones que se consideren oportunas acerca del progreso general del alumno o de la alumna. D. Informe final de la etapa. Con el fin de garantizar la continuidad del proceso de formación del alumnado, cada alumno o alumna dispondrá al finalizar la etapa de un informe sobre su evolución y el grado de desarrollo de las competencias clave, según lo dispuesto por las administraciones educativas. E. Historial académico. El historial académico llevará el visto bueno del director o directora y tendrá valor acreditativo de los estudios realizados. Como mínimo recogerá los datos identificativos del alumno o alumna, las áreas cursadas en cada uno de los años de escolarización, las medidas curriculares y organizativas aplicadas, los resultados de la evaluación, las decisiones sobre promoción y permanencia, la información relativa a los cambios de centro y las fechas en que se han producido los diferentes hitos. Deberá figurar, asimismo, la indicación de las áreas que se han cursado con adaptaciones curriculares significativas. Con objeto de garantizar la movilidad del alumnado, cuando varias áreas hayan sido cursadas integradas en un ámbito, se hará constar en el historial la calificación obtenida en cada una de ellas. Esta calificación será la misma que figure en el expediente para el ámbito correspondiente. Tras finalizar la etapa, el historial académico de educación primaria se entregará a los padres, madres, tutores o tutoras del alumno o alumna. Igualmente, se enviará una copia del historial académico y del informe de final de etapa al centro de educación secundaria en el que vaya a proseguir sus estudios el alumno o alumna, previa petición de dicho centro. 1,3. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. El proceso de evaluación de enseñanza y el de aprendizaje van conjuntamente sincronizados. Centrándonos en el proceso de aprendizaje, reseñamos que para poder evaluar adecuadamente nos debemos plantear dos preguntas importantes: ¿qué evaluar? ¿Y cuándo evaluar? Dejando el cómo para los procedimientos y estrategias. 1.3,1. ¿Qué evaluar? La evaluación está relacionada con la comprobación del grado de adquisición de las competencias claves. Debe entenderse que la consecución de las competencias y los objetivos previstos en la LOM-LOE, para las distintas etapas educativas, está vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas en el perfil de salida, y que son las siguientes. Competencia en comunicación lingüística. CCL. Competencia plurilingüe. CP. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. STEM. Competencia digital. CD. Competencia personal, social y de aprender a aprender. CPSA. Competencia ciudadana, CC. Competencia emprendedora. CE. Competencia en conciencia y expresión culturales. CCC. Como hemos señalado, se han definido unos descriptores operativos para cada competencia. Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada área, ámbito o materia. Esta vinculación, como hemos visto anteriormente, entre descriptores operativos y competencias específicas, propicia que de la evaluación de estas últimas se defina el grado de adquisición de las competencias clave definidas en el perfil de salida y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa. Por otra parte, conviene señalar que los criterios de evaluación son los referentes de la evaluación. Se relacionan de manera directa con las competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo de las mismas, tal y como se dispone en el Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo. 1.3,2. ¿Cuándo evaluar? El proceso de evaluación es, como se ha dicho, un proceso continuo y global.
Los tres tipos de evaluación no son en absoluto excluyentes, sino complementarios, y cada uno posee una función específica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A. Evaluación inicial. Los fines o propósitos de la evaluación inicial son: 1. Establecer el nivel real del alumno antes de iniciar el proceso enseñanza-aprendizaje, dependiendo de su historia académica. 2. Detectar carencias, lagunas o errores que puedan dificultar el logro de los objetivos planteados. 3. Detectar objetivos que ya han sido dominados, a fin de evitar su repetición. 4. Diseñar las actividades remediales. 5. Dar elementos para plantear objetivamente ajustes o modificaciones en el programa. 6. Establecer metas razonables a fin de emitir juicios de valor sobre los logros escolares, y con todo ello poder adecuar el tratamiento pedagógico a las características y peculiaridades de los alumnos. Un aspecto relevante sobre la evaluación diagnóstica queda recogido en la actual normativa. En este sentido, se establece que, en el cuarto curso de educación primaria, todos los centros realizarán una evaluación de diagnóstico de las competencias adquiridas por su alumnado. Esta evaluación, que será responsabilidad de las administraciones educativas, tendrá carácter informativo, formativo y orientador para los centros, para el profesorado, para el alumnado y sus familias y para el conjunto de la comunidad educativa. Art. 21. LOE modificado por el Art. Único 13 LOMLOE. B. Evaluación continua o formativa. Es la que se realiza durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, para localizar las deficiencias cuando aún se está en posibilidad de establecer medidas de corrección. De forma continua, la maestro utilizará las distintas situaciones educativas para analizar los progresos y dificultades de los niños, con el fin de ajustar la intervención educativa, para que se estimule el proceso de aprendizaje. C. Evaluación final. A lo largo del curso escolar, existen determinados momentos en los que todos los profesores y profesoras que imparten clase al mismo grupo de alumnos se reúnen para hacer una valoración conjunta de la marcha del grupo y de la situación particular de cada alumno y alumna con respecto a su proceso de aprendizaje. En el proceso de la evaluación continua llevado a cabo, se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes áreas. El docente valorará si se ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes. En el Real Decreto 157/2022 se establece que, con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente, coordinado por el tutor o la tutora del grupo, valorará de forma colegiada el progreso del alumnado en una única sesión de evaluación que tendrá lugar al finalizar el curso escolar. Los resultados de la evaluación de cada área para los distintos cursos se extenderán en la correspondiente acta de evaluación y se expresarán en los términos: insuficiente IN para las calificaciones negativas y suficiente SU, bien BI, notable ENTE, o sobresaliente SB para las calificaciones positivas, tal y como se recoge en el Art. 26 del Real Decreto 157/2022. Evaluaciones establecidas por las comunidades autónomas. La lectora deberá contemplar si la comunidad autónoma por la que se presenta establece, además, algún tipo de prueba prescriptiva de evaluación. 1.3.3. Evaluación del proceso de enseñanza. No solo debe evaluarse el proceso de aprendizaje del alumnado, sino también el proceso de enseñanza, incluyendo dentro de este apartado lo siguiente: currículo, la validez de la programación de las actividades, de los recursos materiales y personales, de los tiempos y espacios, los criterios de evaluación aplicados. Profesorado, analizando su propia práctica docente. Centro educativo, su autonomía, participación, clima institucional, su organización, gestión, etc. Propio sistema educativo. Su referencia normativa más directa la encontramos en el título B de la LOE, con las modificaciones de determinados artículos hechas por LOMLOE.
referido a la propia evaluación de todo el sistema educativo. Es importante el diseño de espacios de reflexión compartida en los centros para, a través de estrategias de trabajo cooperativo, realizar esta evaluación del proceso de enseñanza y sus elementos. Igualmente, reseñar que la LOE, en su título 3, referido al profesorado y, más concretamente, en su capítulo 1, artículo 91, referido a las funciones del profesorado, se detalla expresamente que entre otras será un cometido del profesorado tanto la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, como la evaluación de los procesos de enseñanza. A su vez, más adelante, en su artículo 106, sobre evaluación de la función pública docente, se detalla que, con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza y el trabajo de los profesores, las administraciones educativas elaborarán planes para la evaluación de la función docente. 2. Características, estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación. 2,1. Características de la evaluación. Al comprender la evaluación como un proceso sistemático, en el que participan los actores en la construcción o fortalecimiento de una competencia, es necesario clarificar y comprender las ideas o características que dan dirección al proceso y sirven como criterios de aplicación en el enfoque. Las características que asume este proceso son su naturaleza holística al considerar todos los tipos de saberes. Debe orientarse hacia la total integración de conocimientos, habilidades y actitudes. Adquiere máximo sentido desde un enfoque competencial del proceso educativo y, por tanto, de la evaluación del mismo. Permanente, porque identifica los problemas y dificultades durante el proceso mismo del aprendizaje y posibilita tener un conocimiento más amplio de la situación en desarrollo. Confiere importancia al carácter formativo de la evaluación. Participativa, porque integra a todos los agentes educativos que en ella intervienen, el docente, el educando o los compañeros del educando. En este sentido es dual, puesto que se dirige tanto al proceso como a los resultados, puede ser cualitativa y cuantitativa o individual y grupal. Contextual, al tener en cuenta los múltiples factores que inciden en los procesos de aprendizaje de cada persona en lo individual y en su relación con otras personas en ambientes de aprendizaje, de manera que permite entender los resultados y tomar mejores decisiones postevaluativas. Flexible, puesto que se construye en relación con el interior de cada disciplina en vinculación con los ámbitos de intervención, es decir, los procesos de evaluación se ajustan a las características propias de cada disciplina. Formativa, ya que se realiza a lo largo del proceso y permite al docente diseñar las estrategias pedagógicas idóneas para ayudar al estudiante. Aporta información al docente y al alumnado sobre en qué nivel se encuentra dentro de todo el proceso de aprendizaje. Democrática, en tanto se plantea en diversos momentos, desde diversas ópticas y con la participación de los involucrados en el proceso. Comprensiva, con referencia a la forma en que valora los aspectos de manera integral y flexible con la participación de los involucrados en el proceso de formación de las competencias. Técnica, porque recurre a diversos métodos e instrumentos que den soporte a la emisión de juicios. Los métodos utilizados para reunir la evidencia deben ser variados. Validez, que se encuentra cuando los criterios de evaluación guardan relación directa con el ámbito de formación profesional, e implica el establecimiento de criterios relacionados con un contexto establecido. Confiabilidad, pues implica el uso de métodos y procedimientos que permiten desprender juicios consistentes a partir de las evidencias recabadas. La evaluación se realiza con criterios imparciales. Imparcialidad, ya que se evalúa independientemente de las características particulares de los sujetos participantes. 2,2. Estrategias, técnicas e instrumentos. Para algunos autores, las estrategias de evaluación son el conjunto de métodos, técnicas y recursos que utiliza el docente para valorar el aprendizaje del alumno. Díaz Barriga y Hernández, 2006. La manera en que el profesorado plantea la evaluación de su alumnado afecta al enfoque de aprendizaje, superficial o profundo, y a la calidad de dichos aprendizajes. Unas estrategias evaluativas cuantitativa,
llevan a enfoques superficiales de aprendizaje, mientras que las estrategias formadoras y cualitativas pueden producir enfoques de aprendizaje profundo y de alto rendimiento. A partir de los expresadas, se infiere que es preciso utilizar estrategias en que el alumnado se sienta como agente activo en su propia evaluación. Aprenda a evaluar sus propias acciones y aprendizajes. Utilice técnicas de autoevaluación y sea capaz de transferirlas en diversidad de situaciones y contextos. Sepa adaptar y o definir modelos de autoevaluación en función de valores, contextos, realidades sociales, momentos, etc. Una técnica de evaluación se refiere al procedimiento utilizado por el docente para obtener información acerca del aprendizaje de los alumnos. Existen diferentes técnicas, cada una de ellas tiene sus propios instrumentos. Los instrumentos son los medios para recoger, registrar y analizar la información. Ejemplos de técnicas de evaluación son: observación, análisis de desempeño, interrogatorio. Ejemplos de instrumentos son: rúbrica, lista de cotejo, diario de clase, guía de observación. 2.2.1. Técnicas e instrumentos de observación. La observación directa, continuada y sistemática de la actividad educativa es un procedimiento básico para la obtención de información necesaria para evaluar. Mediante estas técnicas se obtiene información sobre la conducta y el comportamiento en situaciones espontáneas. Se utiliza, sobre todo, para evaluar la competencia curricular en el dominio de procedimientos y desarrollo de actitudes durante el trabajo diario de los alumnos en el aula. Dentro de la misma se agrupan diferentes instrumentos. Registro anecdótico. Sirven para recoger de forma episódica los hechos más sobresalientes que se producen en el desarrollo de una determinada acción. No debe recoger opiniones ni juicios de valor, sino exclusivamente describir los hechos o las acciones. Listas de control. Son listados enumerativos en donde se debe anotar si tal conducta, comportamiento, hábito, costumbre, aparece, se manifiesta o no. Exigen una buena preparación por parte del observador, grandes dotes de observación y mucho tiempo, no admite matizaciones. Pueden dirigirse las observaciones y las anotaciones tanto a grupos como individualmente. Escalas de observación, para recoger los datos de forma más sistemática. Las escalas contienen un listado de rasgos en el que se gradúa el nivel de consecución. Estas escalas son prácticamente las mismas que las de control, si bien en ellas se pueden incluir matizaciones respecto al grado de acuerdo o desacuerdo, existencia o no de una determinada cuestión, comportamiento, etc. Diarios de clase. El cuaderno de clase es un instrumento muy extendido en los centros escolares y resulta de gran utilidad para la evaluación formativa. 2.2.2. Técnica e instrumentos de interrogatorio. En las técnicas de interrogatorio se solicita información al estudiante para valorar el proceso de aprendizaje. Los instrumentos son: los cuestionarios. Son unos instrumentos que permiten la recogida rápida y abundante de información respecto a los temas más variados, tanto tomados de forma aislada como conjunta. Son presentaciones escritas en las que el sujeto anota sus percepciones. Se presentan de forma abierta o cerrada. En el primer caso puede escribirse lo que se quiera. En el segundo, quien responde al cuestionario debe ceñirse a las respuestas que se le ofrecen. Últimamente son cada vez más utilizados con este objetivo los formularios de evaluación online, Google Forms, que permiten un diseño fácil de las cuestiones de evaluación a la vez que abierto al permitir respuestas cerradas, múltiples en escala. Igualmente ofrecen los resultados de manera rápida y eficaz, al estar informatizados. Los inventarios son un tipo especial de cuestionarios. Se diferencian en que tienen una presentación mucho más estandarizada y reiterativa. Algunos de ellos, con el tratamiento y requisitos necesarios, se convierten en test de personalidad, test de intereses actitudinales, aptitudinales y vocacionales. Pruebas escritas. Las pruebas escritas se construyen a partir de un conjunto de preguntas claras y precisas, que demandan del alumno una respuesta limitada a una elección entre una serie de alternativas o una respuesta breve. Debates. El debate es una discusión estructurada acerca de un tema determinado con el propósito de presentar posturas a favor y en contra,
argumentar y, finalmente, elaborar conclusiones. 2.2.3. Técnicas e instrumentos de desempeño. Son aquellas que requieren que el alumno responda o realice una tarea que demuestre su aprendizaje de una determinada situación. Involucran la integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores puestos en juego para el logro de los aprendizajes esperados y el desarrollo de competencias. Entre los instrumentos de evaluación de las técnicas de desempeño se encuentran las preguntas sobre el procedimiento, los cuadernos del alumno, organizadores gráficos. Preguntas sobre el procedimiento. Tienen la finalidad de obtener información de los alumnos acerca de la apropiación y comprensión de conceptos, los procedimientos y la reflexión de la experiencia. Cuadernos del alumno. Al ser instrumentos de evaluación, permiten hacer un seguimiento del desempeño de los alumnos y de los docentes. Organizadores gráficos. Son representaciones visuales que comunican estructuras lógicas de contenidos. 2.2.4. Técnicas e instrumentos para el análisis de desempeño. Las técnicas de análisis desempeño son aquellas en las se recoge información con el fin de examinar detalladamente los avances y las áreas de oportunidad, con la finalidad de mejorar el aprendizaje y la intervención. Entre los instrumentos podemos señalar las rúbricas, listas de cotejo, portafolios. Rúbrica. Una rúbrica es una tabla de doble entrada donde se describen por un lado criterios o indicadores y niveles de desempeño y calidad de cierta tarea, objetivo o competencia en general. Permiten, en la evaluación del trabajo del alumnado, la descripción de las características específicas de un producto, proyecto o tarea en varios niveles de rendimiento, con el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del alumno, de valorar su ejecución y de facilitar la retroalimentación o feedback, permitiendo así la autoevaluación y la coevaluación. Desde esta perspectiva, es un instrumento facilitador de la evaluación formativa, ya que ofrece una evaluación detallada de qué indicador o criterio ha superado cada alumno y en qué grado, con lo que permite ser una herramienta tanto evaluativa como de aprendizaje. La evaluación con rúbricas facilita un conocimiento de primera mano, por parte de los alumnos, de la importancia de los contenidos y los objetivos de los trabajos académicos que se les plantean, así como sus fortalezas y debilidades en las áreas materias, qué saben y qué deben mejorar. Como características generales de las rúbricas podemos decir, B. García, 2015. Facilitan la evaluación de desempeños del alumnado en las áreas del currículo y en el desarrollo de las competencias clave. Deben ser coherentes con los objetivos educativos planteados en el currículo. Deben adaptarse al nivel de desarrollo del alumnado. Listas de cotejo. Es una lista de palabras, frases u oraciones que señalan con precisión las tareas, las acciones, los procesos y las actitudes que se desean evaluar. La lista de cotejo generalmente se organiza en una tabla que solo considera los aspectos que se relacionan con las partes relevantes del proceso, y los ordena según la secuencia de realización. El portfolio es una colección organizada de trabajos y documentos previamente seleccionados por el alumno, que reflejan su proceso y su rendimiento en relación con unos objetivos de aprendizaje y unos criterios de evaluación preestablecidos. La diana de evaluación. El dibujo o la plantilla de una diana consiste en círculos concéntricos que, de dentro hacia fuera, indican el nivel de cumplimiento o de adaptación a cada uno de los ítems incluidos. Estos criterios o ítem pueden ser, por ejemplo, expresión escrita, comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral. Los ítems dependerán del proyecto o situación que estemos trabajando. Plantilla de diana de evaluación. 2.2.5. Actividades, productos e ideas para evaluar a los alumnos. A continuación, detallamos propuestas de actividades integradoras de evaluación que le confieren un carácter competencial a la misma. Escrito. Presentados. Tecnológicos. Otros. Carta. Aviso. Panfleto, folleto. Instrucciones. Narración, cuento, relato. Informes. Noticia. Anuncio.
artículo, esquema, ponencia, debate, obra de teatro, canción, concierto, pieza musical, informe oral, dramatización, performance, baile, entrada en un blog, creación de un blog, aportaciones en una wiki, mail, doc de texto, formulario, contenidos creados, línea de tiempo, dibujo, croquis, plano, mapa, cuadro, escultura, collage, álbum de fotos, maqueta, crítica sobre un libro, poema, letra de canción, cuestionario, prueba escrita, exposición o presentación de productos, presentación de diapositivas, entrevista, prueba oral, con app, commit, dibujo, póster, vídeo, documental, tutorial, archivo de voz, periódico digital, montaje, objeto tecnológico, infografía, plan de viaje. 2.2,6. Evaluación según el agente. Por último, y aunque sea tratada someramente, no podemos olvidarnos que además de la heteroevaluación o proceso de evaluación que realiza el o la docente, se debe citar la autoevaluación y la coevaluación. La autoevaluación permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden proporcionar los alumnos en cuestionarios preelaborados. Asimismo, les permite reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Puede ser individual o de grupo. La evaluación entre iguales o coevaluación como procedimiento de evaluación es idóneo para esta etapa, considerando el enfoque competencial en el que nos encontramos, ya que favorece el aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre las de los compañeros y sobre la participación de los mismos en las actividades de tipo colaborativo. La diana de evaluación es idónea para la autoevaluación y coevaluación. 3. Promoción y planes específicos de refuerzo. 3,1. La promoción en la educación primaria. El desarrollo normativo para el tema que nos ocupa lo encontramos en la LOE y en el Real Decreto 157/2022, artículo 15. En la ley se establece: si en algún caso, y tras haber aplicado las medidas ordinarias suficientes, adecuadas y personalizadas para atender el desfase curricular o las dificultades de aprendizaje del alumno o alumna, se considera que debe permanecer un año más en el mismo curso, se organizará un plan específico de refuerzo para que durante ese curso pueda alcanzar el grado de adquisición de las competencias correspondientes. Esta decisión solo se podrá adoptar una vez durante la etapa y tendrá, en todo caso, carácter excepcional. Art. 20 de LOE modificado por Art. 12. LOMLOE. En el Real Decreto se recoge que al final de cada ciclo, el equipo docente adoptará las decisiones relativas a la promoción del alumnado de manera colegiada, tomando especialmente en consideración la información y el criterio del tutor o la tutora. El alumnado recibirá los apoyos necesarios para recuperar los aprendizajes que no hubiera alcanzado durante el curso anterior. Si en algún caso, y tras haber aplicado las medidas ordinarias suficientes, adecuadas y personalizadas para atender el desfase curricular o las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna, el equipo docente considera que la permanencia un año más en el mismo curso es la medida más adecuada para favorecer su desarrollo, se organizará un plan específico de refuerzo para que, durante ese curso, pueda alcanzar el grado esperado de adquisición de las competencias correspondientes. Esta decisión solo se podrá adoptar una vez durante la etapa y tendrá, en todo caso, carácter excepcional. Al finalizar cada uno de los ciclos,
el tutor o la tutora emitirá un informe sobre el grado de adquisición de las competencias clave por parte de cada alumno o alumna, indicando en su caso las medidas de refuerzo que se deben contemplar en el ciclo o etapa siguiente. Con el fin de garantizar la continuidad del proceso de formación del alumnado, cada alumno o alumna dispondrá al finalizar la etapa de un informe sobre su evolución y el grado de desarrollo de las competencias clave, según lo dispuesto por las administraciones educativas. 3,2. El refuerzo educativo. El refuerzo educativo es la medida más inmediata para atender a las dificultades de aprendizaje. Consiste en plantear al discente actividades alternativas a las propuestas con carácter general, que inciden de forma concreta en los problemas de aprendizaje detectados. Para realizar esas actividades se debe prever que, posiblemente, sea necesario incrementar el tiempo que se da al alumno o alumna para alcanzar los objetivos previstos o prestar una atención más específica por parte del profesorado. Algunos ejemplos de refuerzo educativo son la explicación individual en un momento determinado, antes, durante o después de la clase, la organización más pautada del trabajo que debe realizar el alumnado en el aula o en su casa, la entrega de un material complementario para afianzar aprendizajes, la utilización de materiales alternativos, la revisión del proceso didáctico otorgando mayor importancia a las fases manipulativas, etc. Las medidas de refuerzo se adoptarán en cualquier momento y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. Se deberán aplicar medidas preventivas desde el momento en que se detecten dificultades de aprendizaje, como grupos flexibles, actividades complementarias, plan de refuerzo con apoyo dentro del aula. No podemos olvidar, a la hora de establecer los principios pedagógicos de la etapa, tener en cuenta una serie de aspectos como son la inclusión educativa, la atención personalizada al alumnado y a sus necesidades de aprendizaje, prevención de las dificultades de aprendizaje y la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo y flexibilización, el uso de metodologías alternativas u otras medidas adecuadas. Aparte de ellos, explícitamente, se insiste en la necesidad de poner en práctica mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten las dificultades, mencionando la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el fomento de la creatividad, del espíritu científico y del emprendimiento que se trabajarán en todas las áreas, y destacando puntualmente el fomentar el hábito de la lectura, para lo cual se dedicará un tiempo diario a la misma. Por otra parte, conviene señalar que, para conseguir un aprendizaje personalizado, la normativa referida refleja la necesidad de aplicar en el aula los principios de diseño universal para el aprendizaje, DUA, de forma que el alumnado pueda construir su conocimiento y capacidades partiendo siempre de sus propias debilidades y fortalezas. Se trata de proporcionar al alumnado múltiples medios de representación, acción, expresión y formas de implicación en busca de un aprendizaje integral. En cualquier caso, el lector deberá complementar la información de este capítulo con las disposiciones normativas que al respecto establezcan las disposiciones de las diferentes comunidades autónomas. En la exposición del tema hemos pretendido combinar en todo momento, partiendo siempre del propio guión que subyace al enunciado del mismo, tanto la información más básica emanada de la normativa actual vigente, como los principales postulados que se suelen recoger en la numerosa bibliografía que en relación a la evaluación existe en el terreno educativo. Así, partiendo de una primera definición de evaluación, hemos señalado tanto su finalidad como su carácter para esta etapa, lo cual nos lleva a reflejar los documentos que concretan esta evaluación. Posteriormente hacemos ver que evaluar no solo implica al alumnado, proceso de aprendizaje de la competencia curricular, sino también al propio proceso de enseñanza. Evaluación que se realiza en diferentes momentos. Igualmente, hemos reseñado tanto las características que suelen definir este elemento educativo, como los tipos y funciones de las mismas, para concluir en un amplio compendio de las numerosas técnicas, instrumentos y procedimientos que se suelen aplicar en la misma. Por último,
Nos hemos centrado en un tercer punto en cuestiones más pragmáticas, como el explicar la promoción del alumnado en esta etapa, e indirectamente, qué tipo de medidas de refuerzo debemos tomar desde un primer momento con el alumnado. 1. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado de educación primaria. Concepto de evaluación. Diferentes conceptos de evaluación. Conclusiones sobre el concepto de evaluación. La evaluación en la educación primaria. Carácter de la evaluación. Normativa vigente. Global, todos los elementos del currículo. Continua, no limitada a momentos puntuales. Formativa, reguladora y orientadora. Documentos de evaluación. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ambos procesos deben ir sincronizados. ¿Qué evaluar? Evaluación de la competencia del alumno. Características de la evaluación de competencias. ¿Cuándo evaluar? La evaluación como proceso global y continuo. Evaluación inicial. Evaluación continua o formativa, durante el propio proceso de enseñanza-aprendizaje para reajustar si es necesario, la intervención educativa. Evaluación final, al llegar a un determinado momento. Evaluación del proceso de enseñanza. Se evalúa al alumno, pero también el currículo, los profesores, el centro educativo y el propio sistema educativo. Función legal de todo profesor. 2. Características, estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación. 2,1. Características de la evaluación. Holística, todos los saberes. Permanente, durante todo el proceso de aprendizaje. Participativa, integra a todos los agentes educativos. Contextual, considera múltiples factores. Flexible, se ajusta a cada disciplina. Formativa, democrática, comprensiva, técnica, validez, confiabilidad, imparcialidad. 2,2. Estrategias, técnicas e instrumentos. Cualquier elemento válido de recogida de información. Elementos a considerar en su elección. No existe una clasificación universal. Estrategias de evaluación. Conjunto de métodos, técnicas y recursos que utiliza el docente para valorar el aprendizaje del alumno. Técnicas de evaluación. Procedimiento utilizado para obtener información acerca del aprendizaje de los alumnos. Existen diferentes técnicas, cada una de ellas tiene sus propios instrumentos. Instrumentos, medios para recoger, registrar y analizar la información. La evaluación según el agente. Autoevaluación, realizada por el propio alumno. Coevaluación, evaluación entre iguales. 3. Promoción y planes específicos de refuerzo. 3,1. La promoción en la educación primaria. Regulada normativamente. Al final de cada ciclo, el equipo docente adoptará las decisiones relativas a la promoción del alumnado de manera colegiada. Permanencia un año más en el mismo curso. Esta decisión solo se podrá adoptar una vez durante la etapa y tendrá carácter excepcional. 3,2. El refuerzo educativo. Primera medida a tomar para cualquier alumno con dificultades de aprendizaje. Plan alternativo desde el momento de su detección. Distintas formas de concretarse. Se considerará a la hora de establecer los principios pedagógicos de la etapa. Diseño universal del aprendizaje. Álvarez, Rojo, V. y otros. Diseño y evaluación de programas. EOS. Madrid 2002. Barberá, Gregori, E. Evaluación de la enseñanza, evaluación del aprendizaje. EDB. Barcelona, 1999. Casanova, M.A. Manual de Evaluación Educativa. La Muralla. Madrid, 1997. Casanova, M.A. Evaluación y calidad de centros educativos. La Muralla. Madrid 2004. Castillo S. Evaluación educativa de aprendizajes y competencias. Prentice Hall. México 2012. Coll C. Psicología y currículo.
Laya. Madrid, 1987. De Pablo D. y otros, diseño del currículo. Una propuesta de autoformación. Mare Nostrum. Madrid, 1992. García, J.M. Bases psicopedagógicas de la evaluación. Síntesis. Madrid, 2014. Jimeno, J. Teoría de la enseñanza y desarrollo del currículo. Anaya. Madrid, 1981. Jimeno, J. y Pérez Gómez, A. La enseñanza, su teoría y su práctica. Acal. Madrid, 1989. Medina A. y Villar, L.M., Cord. Evaluación de programas educativos, centros y profesores. Editorial Universitas. Madrid, 1995. Montero Alcaide, A. Todas las reformas de la reforma. La LOMLOE 2020, y los sucesivos cambios tras la LOE 2006, 7 editores. Sevilla 2021. Roca E. La evaluación diagnóstica de las competencias básicas. Síntesis. Madrid 2014. Rodríguez Gómez G. y Ma. SE. Evaluación orientada al aprendizaje estratégico. Narcea, Madrid 2011. Santos M. La evaluación, un proceso de diálogo, comprensión y mejora. Aljibe. Archidona, Málaga, 1993. VVA. Competencias básicas. Desarrollo y evaluación en educación primaria. Wolters Kluwer Educación. Madrid 2010. Wilson J. Cómo valorar la calidad de la enseñanza. Paidós MEC. Madrid 1992. Zabalza M.A. y Lodeiro Enjo M. El desafío de evaluar por competencias. Reflexiones y experiencias prácticas. Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, 2019 12-2, 29-47. https://dehoy.org/10.153666/RIE 2019.12.2.002. Normativa legal. Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, BOE-N 106 de 4 de mayo de 2006. Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, BOE-N 340 de 30 de diciembre de 2020. Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria, BOE-N 52 de 2 de marzo de 2022.